Bien, vamos con el problema 3. Me dice que la velocidad de una onda en un determinado medio es de 1 metro por segundo y su longitud de onda es 50 centímetros. Ahora va a alcanzar otro medio distinto, otro medio, con un ángulo de incidencia de 30 grados, siendo la longitud de onda ahora de 12,5 centímetros. Calcula la frecuencia de la onda. Vamos a empezar respondiendo a la cuestión A. Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Recordad que cuando hablo de una onda que se propaga, puedo hablar de una onda unidimensional y si hablábamos del caso de ondas bidimensionales o tridimensionales, teníamos al final el concepto de rayo, que me indica la dirección de propagación, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Bien, puedo hablar, estos son los rayos, que me indican la dirección de propagación. Recordar que la velocidad de propagación de una onda depende del medio. Por ejemplo, el sonido en el aire a 20 grados centígrados se propaga a una velocidad de unos 340 metros por segundo. Siempre se propaga a la misma velocidad. Otra cosa es que la frecuencia de los distintos sonidos, esa puede variar. Por eso oigo sonidos graves, oigo sonidos agudos, pero todos me llegan con la misma velocidad. Lo que estoy diciendo, ¿vale? Es eso, que la velocidad de propagación depende de... Bien, ¿de qué dependía la frecuencia? Esa frecuencia de la que estamos hablando, o ese periodo, frecuencia, periodo, es el inverso del periodo. ¿Depende de quién? Del foco emisor. El ejemplo clásico de la cuerda. Yo puedo controlar la frecuencia, el número de oscilaciones por segundo. Yo, con mi mano. En ese caso sería yo, el foco emisor. En 2 dimensiones, gotas de agua que caen en un charco. Número de gotas de agua que caen en el charco, esa es la frecuencia. Está relacionado con la frecuencia, el número de gotas por unidad de tiempo. Se cae. Y por último, y sabíamos que la velocidad de propagación es lambda a partir del periodo. La longitud de onda esa se tiene que amoldar. Entonces decimos que depende tanto del medio como del foco emisor. Aquí me están hablando de que una onda viaja, y yo puedo pensar en el rayo que es perpendicular a todos los frentes de onda, si son frentes de onda planos, tenéis que hacerlo un poco en la teoría. Viaja por un determinado medio, vamos a decir medio 1, y su velocidad de propagación es de 1 metro por segundo. Y estamos hablando ya directamente de velocidades de propagación, no velocidades de oscilación, ¿vale? Recordar las velocidades de oscilación de cada punto, eso era la derivada de la elongación respecto al tiempo. La velocidad a la que oscilan los puntos del medio. Esto es la velocidad a la que se propaga la onda. Y su longitud de onda, vamos a llamarla lambda 1, porque aquí ya yo tendría que saber que si cambio de medio va a cambiar la longitud de onda, es de 50 centímetros. Y ahora me hablan de que alcanza un segundo medio, medio 2. ¿Cuál es su velocidad de propagación? No me la dicen explícitamente. Lo que sí me dicen es que la longitud de onda va a cambiar. Y digo, bueno, eso tiene sentido. Si cambia de medio, cambia de longitud de onda y también va a cambiar de velocidad. Pero ¿qué es lo que no cambia? La frecuencia, porque esa depende del foco emisor. Entonces, la respuesta, por lo que os acabo de decir, es, diríamos, como la frecuencia, escribiríamos, claro, porque siempre hay que explicar. No habría que contar todo esto que os he contado, evidentemente. Estos son los datos. No habría que contar todo esto, pero sí decir, oye, la frecuencia de la onda depende solo del foco emisor, por la que seguirá siendo la misma en los dos medios. Entonces, la frecuencia la puedo calcular como quiera, como la velocidad V1 partido de lambda 1 o como V2 partido de lambda 2. Bien, eso podría hacerlo. ¿Qué pasa? Que de los datos del enunciado solo conozco V1 y lambda 1. Pues ahí
sacar. Ahora, si os fijáis también, digo, bueno, pero entonces puedo hallar V2, la velocidad en el segundo medio. Sí, de momento no me lo piden. La frecuencia sería 1 metro por segundo. V1 partido de lambda 1, que es 0,5 metros. Resultado, 2 hercios. 2 segundos. 2 oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Cuál es? ¿Vale? Este sería el apartado A. Vamos a borrar. Y vamos a volver a echar un vistazo a cuál es la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta precisamente, la siguiente pregunta es el ángulo de refracción. ¿Y eso qué es? Se ve un poco en teoría, sobre todo en este curso, va a ser muy importante cuando lleguemos al tema de óptica geométrica, que es el de la tercera evaluación. Mucho calma, pero está interesante esto que nos dice. Bien, vamos a ver las leyes de Snell, vamos a comentar las leyes de Snell, que son válidas para cualquier onda. ¿Vale? Cuando hablemos de la luz, desde el punto de vista de la óptica geométrica, puede venir descrita por rayos, con la misma idea de rayo de las ondas. Bien, entonces este es el medio de separación. La frontera, aquí, en este problema me habla de dos medios, medio 1, después llego al medio 2. Podría ser aire-agua, agua-aire, pero los medios son distintos, entonces la velocidad de propagación va a ser distinta. Estoy un poco repasando las leyes de este. Bien, pues Snell demostró geométricamente que si tú tienes un rayo incidente, vamos a dibujarle con otro color, vamos a dibujar con otro color rojo. O sea, el rayo incidente, el rayo que indica la dirección de propagación de la onda, ¿vale? Y llega aquí. Y forma un ángulo de 30 grados, y dices tú que forma un ángulo, pero ¿forma un ángulo con quién? Vamos a dibujarlo con otro color, vamos a dibujarlo de color así azul oscuro. Vamos a dibujar. Esta es la normal. A ver si la puedo desplazar un poquito. Estamos bien, perfecto. Ahora vuelvo a ver. ¿Vale? Esta es la normal a la normal. Se llama así, normal. La recta perpendicular a la superficie de separación. Al medio o superficie de separación. Mejor que medio, porque este es medio 1, medio 2, esto sería superficie de separación. Estoy dibujando en la hoja, pues sale una recta, pero sería un plano que separa. ¿Vale? Pues este ángulo es el ángulo de incidencia de la onda. Este es el rayo incidente. Rayo incidente. Entonces, la primera ley de Snell dice, oye, siempre que una onda, ahora digo lo que dice la ley de Snell, siempre que una onda llegue a un medio, parte de la onda va a ser reflejada por el medio, parte va a ser absorbida y parte va a poder pasar a través de él. No lo entiendo. Mirad, un ejemplo es la luz que llega del sol. De todo el espectro, nosotros solo podemos ver la luz visible. Cuando en física se habla de luz, se habla de muchas otras cosas. Se habla de, aparte del infrarrojo, del espectro, ultravioleta, rayos X, microondas, ondas de radio. Bien. Entonces, cuando estamos en casa, con la ventana cerrada, una ventana de vidrio común, pues la luz del sol tiene una parte de toda la radiación electromagnética que nos llega, una pequeña parte es la luz visible que nos permite ver dentro de la habitación. Otra parte es la radiación infrarroja, que esa es la que calienta la habitación. Otra parte es los rayos ultravioleta, que sabemos cuando vamos a la playa que nos podemos quemar y tal. Esa tiene más energía que la parte visible. Pues esa, la mayor parte de la radiación ultravioleta la absorbe el vidrio. De manera que no nos podemos poner morenos en una habitación con las ventanas cerradas. La habitación sí que podremos ver, debido a la parte visible, que nos permitirá ver los distintos objetos, sí que se irá calentando
porque sí que pasa del medio aire al medio, traspasa el vidrio y llega adentro de la habitación, la radiación ultravioleta. ¿Vale? Hay una parte que se refleja y lo que se refleja como y habrá una parte del visible que también se refleje en el vidrio. ¿Vale? Parte se refleja, parte se absorbe, parte pasa al otro medio. Claro, si estoy hablando de un pedazo de metal de un grosor de medio metro de acero, por ejemplo, por ponerme muy exagerado, nada de la luz conseguirá traspasar, ¿vale? Todo será o reflejado o absorbido. No hay nada que se transmita. Bien, si me fijo en la parte que es reflejada, la ley de reflexión, pues Snell demostró geométricamente algo que los griegos ya también habían propuesto, que es que ellos sabían, que es que el rayo reflejado, vamos a ponerlo por aquí, el rayo reflejado y el rayo incidente son iguales, ¿vale? Son iguales. Es el rayo reflejado. Esa es la ley de la reflexión. Y luego tenemos otra ley que es la ley de la refracción. Los griegos vieron, nunca mejor dicho eso debieron, que la luz se desvía. Está relacionado, por ejemplo, que cuando vemos un objeto sumergido en el agua, la parte parece que se parte. La parte que está fuera del aire en el aire y la parte que está en el agua parece que hay el efecto visual, es como si se partiese un lápiz o un remo, estamos remando en el agua. ¿Vale? Pues la ley de refracción, vamos a borrar aquí un poquito. ¿Qué dice la ley de refracción? Pues vamos a ver lo que dice la ley de refracción. Eso de refracción hace referencia a que la onda viaja y pasa, estamos estudiando la parte de la onda que sí que consigue pasar. Si no se desviase, siempre hay una desviación. Si no se desviase, pues seguiría con la misma dirección, pero como cambia el medio, cambia la velocidad de propagación, eso implica que la luz sí que se va a desviar. En algunos casos, depende de qué medio a qué medio pases, se va a acercar a la normal sigue siendo la línea azul, se va a acercar, y en otros casos se va a alejar de la normal, pero siempre se va a desviar, no va a seguir exactamente la misma dirección, se va a desviar acercándose o alejándose. Por ejemplo, si se acercase, pues este sería el rayo refractado, este sería el ángulo de refracción, claro, también se llama R, pero cuidado, este es el ángulo de refracción. Ángulo de refracción. ¿Eh? La normal, una propiedad también muy importante es que la normal, el rayo incidente, el reflejado y el rayo refractado están siempre en el mismo plano. Están en el mismo plano. Bien, y pues la ley de Snell de la refracción es que él geométricamente demostró la relación entre los ángulos de incidencia y de refracción y las velocidades de propagación en el medio 1, el rayo incidente viaja en el medio 1 a una velocidad v1 y el rayo refractado viaja en el medio 2 a una velocidad v2 distinta. Esta es la ley de refracción. Lo que no pudieron hacer los griegos y lo que consiguió, uno de los primeros que lo consiguió hacer fue Snell. La ley matemática que te permite conocer cuánto vale. Entonces, dependiendo si la velocidad en el primer medio es mayor o menor que en el segundo medio, pues el ángulo de refracción será mayor o menor que el ángulo de incidencia. Siempre los ángulos forman los rayos con la normal a la superficie de separación. Bien, pues vamos a borrar todo y entonces me dice, ¿cuál era el ángulo de refracción? Si yo sé que el ángulo de incidencia vale 30 grados, yo sabía que la velocidad en el primer medio era 1 metro por segundo. Necesitamos, para conocer el ángulo de refracción, la ley de Snell, diría, refracción, lo que acabo de escribir, ¿no? Y te preguntas el ángulo de refracción, bueno, pues el seno de I
¿Conozco el ángulo de incidencia? Sí. ¿El de refracción? Es lo que te piden. ¿Conoces la velocidad en el medio 1? Sí. ¿Y la velocidad en el medio 2? No. ¿La puedes hallar? Sí. Ya lo vimos en el apartado A, que lo podíamos hallar. Como la velocidad V2 es lambda 2 por F, por la frecuencia, y esta no pongo F1 ni F2 porque es la misma en el medio 1 que en el medio 2, 0,125 metros por 2 segundos a la menos 1, 0,25 metros por segundo. Y ya está. Entonces, si queréis pongo aplicando Snell, pues despejando el seno del ángulo de refracción es el seno del ángulo de incidencia por V2 partido de V1 y sustituyendo quedaría el seno de 30 por 0,25 metros partido segundo partido de 1 metro partido segundo, 0,125. 0,125. Luego R es el arco cuyo seno, calculadora al canto, vale 0,125. Si la tengo en grados, valdría 7,2 grados. ¿Vale? Ese es el resultado. Y por último, me pregunta cuál es el índice de refracción del segundo medio respecto del primero. El índice de refracción del segundo medio respecto del primero, bueno, aunque eso de índices de refracción lo veremos más en óptica geométrica, pero bueno, es el cociente entre velocidades, a que de esto no os preocupéis. Lo he puesto en el problema porque el problema completo era así, porque es un problema más ya del tema de óptica geométrica, ¿vale? No os preocupéis, lo importante es el A y el B. Y si queréis esto del índice de refracción, pues la ley de Snell en óptica, la ley de Snell de refracción en óptica, ya que lo he comentado, pues vamos a comentarlo un poquito. En óptica, porque la luz, desde el punto de vista de óptica geométrica, es una onda, son ondas, se van propagando, entonces tiene un aspecto parecido, pero no igual. Esta es la ley de refracción en óptica geométrica. Y N1 y N2, que son los índices de refracción. Números que siempre son mayores que 1. ¿Y qué significado físico tienen? Fijaos que son índices, es decir, números en unidades. Esto es velocidad de la luz en el vacío. Como estamos estudiando la luz, este índice es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad que tenga en el medio. Por ejemplo, el índice de refracción del vacío es 1, porque la velocidad de propagación en el vacío sería c. Y en cualquier otro medio, como la velocidad de propagación de la luz, siempre la velocidad de la luz en el vacío. En cualquier otro medio va a ser menor, los índices de refracción siempre son mayores que 1. ¿Vale? Pero eso, bueno, a modo de comentario ya que salía por aquí. Vale, pues nada, hemos terminado este problema.